Bienvenidos a este nuevo video de la explicación sobre la actividad 2 de estrategias de búsqueda de inteligencia artificial. En esta oportunidad pues veremos algunas preguntas, tres preguntas sobre esta tarea. Entonces comenzamos con la primera pregunta, que consiste en el problema del puzzle 8 del módulo de inteligencia artificial sobre la figura 17, y se tenía que dibujar como referencia el árbol de búsqueda de la estrategia primero en anchura, pero en el módulo 7 pues decía que era primero en anchura en la figura 17, así que pues ya estaba solucionado el problema, pero aún así también se realizó el árbol em, de qué de profundidad, eh, porque pienso que de pronto estaba un poco equivocado el texto, por lo cual se hizo los dos. En este ejemplo vamos a mostrar el de anchura, que ya estaba realizado en el módulo, que es este puzzle que, como lo podemos ver, tiene 3 por 3, y pues como tal, en anchura lo que se busca es realizarlo desde el nodo raíz y siguiendo cada una de sus ramas, y no entrando a sus hijos, sino que siguiendo cada una de sus ramas, como vemos aquí. Por ejemplo, la- el, el, el proceso de desarrollo es que tiene que subir la figura, eh, y digamos colocarse hasta el final, que sería uno 2 3 4 en orden, y quedar un espacio hacia la derecha. Entonces, de la forma es que dicta la forma de cómo solucionarla en anchura, como lo vemos en esta etapa. Entonces, el primero va aquí, segundo, tercero, cuarto, va acá, quinto, sexto, séptimo y octavo. Eh, la siguiente entonces es el puzzle que tocaba hacer, pero en profundidad. Entonces, en profundidad el árbol de búsqueda es diferente, porque va a entrar a cada una de los nodos hijos, y este siendo el raíz, después va aquí a estos movimientos, que es se puede mover hacia arriba, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces son los tres movimientos que se pueden hacer, pero primeramente pues va hacia el 2, después va hacia el 3, como vemos aquí, entra a esta rama, este nodo pasa a este, y de este nodo pasa al de abajo, que es el hijo de este. Y después de terminar con todos los hijos, va hacia el siguiente nodo, que es el nodo hijo del padre anterior que habíamos hecho, que era el 1. Entonces desde el 4 va al 5, al 6, al 7, pasa a sus hijos y otra vez busca a el otro superior a estos hijos, o sea que sería este 8 que vemos aquí, y después va hacia su hijo, que sería el 9. Este sería el árbol de búsqueda primero en profundidad, y el anterior era en anchura. La segunda parte es implementar un programa similar al de la figura 18, que es este mismo puzzle en el módulo 1 que estaba, pero con la estrategia de primero en profundidad. Entonces, para esto se utilizó una librería, y se realizó el código por medio del lenguaje Python, que ayuda pues a mejorar el entendimiento sobre qué es primero en profundidad, y con la ayuda de la librería Simple EI, que se encuentra en la siguiente dirección, que la dejé aquí, la siguiente dirección de enlace. Esto, como vemos aquí, es las capturas de pantalla, aunque lo vamos a hacer también. Vamos a explicar un poco el código de cómo se hizo. La captura de pantalla de cómo soluciona este problema del puzzle, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí. Si quieren podemos entrar para que tengan más conocimiento de esta librería. Esta librería es una librería que está basada en una librería que se llama AIMA,
que es de Java, pero esta librería AIMA es un poco ya obsoleta, entonces de todas maneras se han borrado algunas clases, pero Simple EI para esto que es Python, pues tiene una buena release o actualizaciones que se hacen. La última fue en 2018. Y como lo podemos ver en Linux, se instala con pip install simple EI, que es el sistema operativo que estoy trabajando actualmente. Pero también aquí hay pues documentación y todo para poder realizar cualquier instalación tanto en Windows como en Linux desde Python, ¿no? Bueno, después de esta breve introducción de esta librería, ahora sí vamos a presentar el código. Entonces tenemos aquí el puzzle y tenemos aquí nuestra librería. Se hace una importación inicialmente, que esta librería tiene astar y tiene search problem. Y esta librería de Simple CI tiene varios, pero en este vamos a colocar el Simple CI Search. Vamos a utilizar. ¿Qué sucede? Como es una búsqueda en profundidad, necesitamos obtener primeramente una matriz que realmente el puzzle va a ser una matriz, ¿cierto? De esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y es el mismo cero o el mismo espacio que se va a tener, en la figura. Este es, pues digamos, el resultado ideal que debe quedar, ¿cierto? Ordenado. Y este es el resultado inicial que vamos a pasar. Lo podemos cambiar con cualquier número que queramos, pero pues para este caso vamos a utilizar este 4, 5, 1, 8, 3, 7, el 0 o el vacío, 6 y 2. Y se definen algunos métodos para cambiar este string, porque esto es un string, cambiar de lista a string y de string a lista, porque muchas veces vamos a necesitar cambiar de lista a string y de string a lista estos resultados. Y también necesitamos un método o una función que la definimos para encontrar la localización de la ficha de la dirección de la ficha, y va a devolver pues la fila, la tupla de la fila y la columna de donde se está encontrando al hacer, digamos, el cambio de derecha a izquierda o de arriba de las acciones. Entonces aquí se guarda la posición final de cada pieza para no tener que pues recalcular el ciclo cada vez que lo hace, digamos, encontrando la posición. Entonces aquí se recalcula, aquí se guarda la posición final, eh, digamos que cada vez se va haciendo en este ciclo que veremos aquí más adelante, ¿cierto? Se guarda esta posición final. Esta, por ejemplo, esta es la posición final. Entonces, vamos a hacerle aquí un clear para limpiar. Y tenemos nuestra clase principal, que es, lo podemos denominar como queramos, ¿no? En este caso se denominó así. Search Problem es el problema que se va a solucionar, que viene de esta librería y que viene con este mismo, digamos, estructura, y que realmente después se va a declarar aquí abajo este initial, que es el initial que nosotros tenemos aquí arriba, initial. Entonces, con esto y con esta librería de astar vamos a poder realizar digamos, por decirlo así, hacer el puzzle cuando le damos pues un valor por determinado, un valor que queramos, ¿no? Hasta llegar a solucionarlo y nos muestra los pasos. Dentro de aquí de nuestra clase tenemos las acciones que vamos a definir, que es la lista de las acciones, si sube, si agrega, retorna una lista de las piezas que podemos mover en el espacio. Eso es lo que realmente hace, retornar la lista de las piezas que al mover en el espacio vacío.
Y también result, isGoal y heuristic, que este heuristic no se utiliza mucho, pero este result sí se utiliza, que es el que retorna el estado resultante, pues después de haber movido una ficha o después de haber movido el espacio en blanco. Es la misma vaina. Y la acción parameter contiene la pieza mover, que esta acción parameter es este que vamos aquí, la acción. Y también isGoal es el que nos devuelve true o false en caso de que sea igual al estado que va haciendo el for each en cada repetición, hasta que llegue a un estado que sea el final, que es el deseable, ¿no? El que queremos. Finalmente, pues llamamos a nuestra clase principal y le pasamos astar y le pasamos pues una matriz inicial para que nos la resuelva aquí. Y pues esto, como resultado, tenemos que hacer un for de cada acción y el estado, y este resultado, este path, si lo imprimimos, control K, control C, no, control K, control U, si lo imprimimos, por ejemplo, y aquí ponemos control K, control C para comentar, y si lo imprimimos, aquí hay un error, pero se puede llamar con Python y el nombre del archivo. Entonces, si imprimimos, aquí nos está dando todos los, por decirlo así, el resultado de los pasos que está haciendo para resolver este puzzle. Pero nos está mostrando la lista, en listas, dentro de un array, dentro de un arreglo, ¿cierto? Y por eso es que por cada acción en el estado, por cada result path que está aquí, nos va a mostrar pues la acción, que quiere decir el número al que se va a correr, ¿cierto? El número que se va a correr, y el estado que resultó después de haber corrido eso, que sería pues el estado sería ya la matriz, por decirlo así. Entonces vamos a correrlo, vamos a correr aquí este resultado, ¿cierto? Vamos a correr el resultado, Python Puzzle, y como vemos aquí nos da el resultado de imprimir, por ejemplo, mover el número non, que non es el vacío, ¿cierto? Primero teníamos, era el vacío, y lo movió hacia la izquierda. Después mover el número 6, lo movió de aquí, este es el estado inicial. Después lo movió, que estaba en el centro, pero hacia abajo, ¿cierto? O sea, en la parte inferior, pero central. Lo movió y movió el espacio hacia la parte de abajo, pero en el centro. Después lo movió, y así nos van dando los movimientos, ¿cierto? Movimientos, y qué número fue el que movió, ¿cierto? Qué número fue el que movió, hasta que resulta ser que a través de todos estos movimientos que calculó él, nos permite resolver el puzzle. Pero este puzzle realmente pues se soluciona con algunas opciones que tiene, por ejemplo, de la búsqueda en profundidad. ¿Por qué decimos que es la búsqueda en profundidad? Porque la búsqueda en profundidad, si lo vemos aquí con otro ejemplo que tenemos, a ver cuál de todos, este creo que es este. Si vemos aquí, realmente la búsqueda en profundidad es buscar los hijos. Entonces aquí tenemos también, hay algunos, este ejemplo es con árboles, y este árbol lo que hace es que agrega elementos y busca un subárbol, y va agregando elementos hijos a ese árbol, digamos nodos, a nodos subhijos, por decirlo así. Y realmente lo que ejecuta es
digamos, una lista de cómo podría ser ese recorrido entre árboles, ¿cierto? Entre árboles. Em, si quisiera de pronto, a ver si puedo. Por ejemplo, aquí lo que se hace es que se agrega el elemento árbol. Árbol es por decirlo así, el hijo, ¿cierto? El hijo no, sino el nodo raíz, que aquí quedaría, por ejemplo, este es el nodo raíz, que les recomiendo esta página también para árboles y grafos, que de aquí fue que saqué ese ejemplo, para entender más que todo eso, el ejemplo de lo que es la recursividad, de lo que es también los conceptos de árboles, de búsquedas por profundidad por los recorridos de los árboles, como ven aquí. Entonces lo que él hace es recorrer un árbol y decir, a través de, bueno, de figuras de Homero y de los Simpson, ¿no? Este es nuestro nodo raíz y estos son los hijos de este nodo y estos son los hijos de estos nodos también. Entonces, raíz y los hijos de ellos con una profundidad de 3 porque pues lo máximo es hasta tercera generación y un grado de 3 también hacia lo largo porque tiene 3 ramas también. Entonces, al ver esto podemos ver que también lo ordena de forma de profundidad. ¿Por qué? Porque lo trabaja como una pila LIFO. Primero en LIFO, sí, una pila LIFO, que es último en entrar, primero en salir, que es como si fuera una pila de libros, por ejemplo, que el último en entrar pues va a ser el primero en salir realmente porque si colocamos un libro y colocamos el otro libro encima, pues el primero en salir es el libro que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que quería explicarles es esto, el mecanismo por el cual lo hace, de forma que es un recorrido pero en profundidad, primero en profundidad. Entonces tiene que recorrer este que es el raíz, después este hijo, después este se devuelve a este nodo y mira y buscan el hijo, después se va a March y después mira y buscan todos los hijos de March, ¿cierto? Entonces sería Jackie, que sería Jacqueline, Patty, Patty, Selma, Selma, Link, que sería el hijo, Link, March, que es esta, ¿cierto? Y los hijos, Bart, Lisa y Maggie. Bart, Lisa y Maggie. Ese es el recorrido que hace, un recorrido en profundidad, que eso es, que explora toda una rama antes de pasar a la siguiente. Listo, eso les quería mostrar por una parte. Y también la tarea ya finalmente es esta que vemos aquí, que el otro punto es explicar en qué consiste el problema de la mochila y mediante un ejemplo indicar cómo se resolvería mediante un algoritmo voraz. El problema de la mochila es un problema que nos dice que debemos meter en una mochila que solo puede soportar 15 kilogramos, es un ejemplo, ¿no? 15 kilogramos, la mayor cantidad de, por decirlo así, peso, pero que tengan también costo, que sea algo óptimo. Puede ser dos cosas. Puede ser la mayor cantidad a menor costo o el mayor costo a menor cantidad, según lo que queramos ver y según lo que queramos ganar también, ¿no? Entonces, este problema de la mochila se resuelve también a través de un algoritmo voraz, pero solo si la mochila, al ingresar los objetos pueden ser fraccionados, porque si no, se resolvería por otro mecanismo. Entonces este algoritmo voraz
En este algoritmo, en el ejemplo, se toman los objetos como caso de ladrillos, pero para optimizarlos pues se cortan en fracciones como ya lo habíamos dicho antes, y esta es la ecuación para maximizar ese coste o minimizar el, el, el peso, dependiendo de lo que queremos. De forma que esto, así a simple vista, no se entiende mucho, pero es la sumatoria de lo que vamos a ver más adelante, que es el ejemplo. Es un ejemplo que tenemos de un barco de 4 toneladas, que aquí me quedó mal. Un barco de 4 toneladas que se carga con uno o más de 3 artículos. Y en la tabla, que este ejemplo también lo saqué de una diapositiva, me pareció muy bueno, que la tabla lo proporciona en el peso por unidad y digamos que esos objetos pesan toneladas y también tienen un beneficio que por eso es WI y BI según lo que vemos aquí. BI y WI sería este. ¿Sí? Entonces, lo que sucede, ¿qué es lo que sucede? Entonces, nuestro ejemplo se solucionaría de la siguiente forma. Tomamos n, que son los números de los artículos, que en este caso serían 3 según la tabla, ¿cierto? Artículo 1, artículo 2, artículo 3. Tomamos también bi como un array, como un arreglo, ¿cierto? Del beneficio, de los beneficios que nos pueden dar estos artículos al embarcarlos en este barco, por valga la redundancia, ¿cierto? Y WI, que serían los valores de los pesos en toneladas de los objetos que se van a cargar en el barco. Y esto lo que hacemos es hallar una ecuación, ¿cierto? Donde X va a representar pues el resto y el FO. W va a ser 4 y X, Z y la sumatoria y todo esto va a estar representado por tres soluciones. Tres soluciones que no todas son óptimas, sino que se deben buscar la más óptima. Por eso es un algoritmo voraz que va buscando poco a poco las soluciones más óptimas. Entonces, al ver el vector inicial, pues va a ser 0, 0, 0, 0, que va a ser nuestro vector inicial. Y los tres artículos van a ser tres iteraciones también. Entonces, esta es la primera, nuestro resultado es z, ¿cierto? Esta es la segunda, 1, 1, 0, y nuestro resultado es 78. Esta es la que no es factible. Aquí hay otras iteraciones, por ejemplo 000, 001, 100, 101, 100, y en fin, todas van a representar X, van a representar las posibilidades de lo que podemos poner como solución real digamos a aplicar digamos a la mochila o a el barco eh, esos objetos, de manera que lo que queremos realmente en esta solución es que sea óptimo o subóptimo, eh, digamos en valor de costo o de peso en la maleta o en el barco. Y como tal, esa pues sería un ejemplo de lo que podríamos poner como algoritmo voraz, ¿cierto? Como algoritmo voraz, ¿por qué? Porque pues nos permite maximizar los ladrillos o los objetos de manera que sean fraccionados en la maleta y así quepa más objetos, digamos, o podamos partir los objetos. Este ha sido pues el ejemplo. Se va a juntar también pues un, el código de este programa y hasta aquí sería el video. Espero haberme hecho entender y muchas gracias.